Entonces, por ejemplo, bueno, voy a sacar dos libros que sí que están publicados y luego ya paso a la presentación. Estos son todos los libros que yo he hecho con estas manos, pero no se trata de escribir solo un libro, porque se puede colaborar en la creación de un libro de varios modos, ¿no? Estos dos, por ejemplo, son dos libros de investigación. Mi campo de investigación es la novela histórica contemporánea. Tengo uno publicado en francés y otro en español, y eso es importante, hablaré de esto más tarde. Aquí están los libros de poesía, luego libros de traducción, y este también, traducido por mí, este también. Y aquí arriba, si os interesa la poesía y si reconocéis, por ejemplo, Álvaro de Campos, yo también trabajo como, lo que se llama en español, creo, editora de poesía. O sea, yo corrijo las traducciones. Sí, en polaco eso, editor es el que edita, editor, y el que hace ese trabajo se llama redactor. Y entonces tengo la experiencia muy interesante, porque yo no hablo portugués, pero me encargan ese trabajo de corregir las traducciones poéticas. Y ahora, por ejemplo, estoy corrigiendo una traducción del sueco, sin hablar sueco. Y eso es un poco paradójico, pero ahí, o sea, ellos lo que requieren de mí es este buen oído y transformar la traducción en poesía. Y ahí sí que soy capaz. Y voy a hablar de esto, o sea, eso lo muestro como el fruto, digamos, de una vida que no está terminada todavía, esperemos. Y aquí tenéis como tres caminos, y ahí tenemos la traducción en medio, pero yo empecé escribiendo poesía, y escribiendo poesía en polaco. Tengo varios libros publicados ya, tengo dos libros, voy a hablar de ellos en un segundo, uno publicado en Bogotá, en una editorial muy hermosa que se llama Domingo Atrasado, y otro libro que es como una conversación con Antonio Machado, que está publicado en España. Y luego tengo todo el camino de ser traductora, principalmente del español, pero también del francés. Y ahora hablo español también. Y el tercer camino, hola, buenas tardes. El tercer camino, que es un poco más reciente y no tan frecuente, es la colaboración con el teatro para el teatro. Y es lo que ahora me interesa más, porque eso es no solamente traducir, sino que luego participar en los ensayos. Y es fantástico, porque ahí uno de repente se da cuenta de que la literatura no solamente está escrita, la literatura es algo vivo y algo muy poderoso. Y entonces quería hablar, porque un poco de eso, o sea, este camino, ¿no? de la poeta traductora, este laboratorio poético, es un proceso creativo, y que aquí pongo las flechas que van en ambas direcciones, porque no es una cosa cronológica, sino que es una cosa en plena expansión en ambos sentidos. Y como lo acabo de decir, yo empecé realmente escribiendo poesía en polaco. Creo que apunté el primer poema a los 12 años, no es nada mal, pero nunca lo publiqué. Esperé muchísimo tiempo antes de publicar mi poesía. Y empecé muchísimo tiempo antes de publicar mi primer libro. Y lo hacía inconscientemente, pero el verbo publicar significa hacer público. O sea, se toma algo íntimo, la escritura, y se la entrega al lector. Y a partir de aquel momento ya no se puede controlar lo que o sea, lo que uno escribe, uno cree entender lo que escribe, pero luego eso pasa al lector, y el lector está aquí libre en darle otro sentido. Y nada más difícil para un creador que pelear con el lector, que le dice, no, pero usted aquí escribe eso. No, nunca, ¿no? Y eso por una parte, pero siempre poesía en polaco, siempre poesía en polaco. Por otra parte, yo estudié en Francia, pero estudié filología española, ¿no? O sea, para que la vida sea más interesante. Entonces empecé a investigar, porque me interesé muy temprano, primero por Roberto Porros, y terminé con un trabajo, una tesina de maestría sobre la poética de Roberto Porros, poeta argentino, y luego ya llegué a interesarme a la literatura, a la prosa histórica, a la novela histórica, y escribí un librazo de 500 páginas sobre la
la historia contemporánea, los cambios y la novela histórica contemporánea. Y eso lo escribí en francés. Y luego empecé a publicar en español. Y me cuesta muchísimo, hasta hoy en día, publicar un texto científico en polaco. ¿Por qué? Porque o sea, las palabras, la metodología, todos los conceptos teóricos los tengo en español o en francés. Y los polacos también investigan la novela histórica, pero tienen otros conceptos. Y en realidad es muy interesante ver cómo estos conceptos no son idénticos. Como por ejemplo cuando uno investiga, no sé, la noción de cronotopo, por ejemplo, ¿no? Y uno se pone a leer Bakhtin, pero en ruso, y luego pasa a las traducciones de Bakhtin, que no tienen nada que ver. Nada que ver que como, en serio, hay una cosa muy interesante a nivel de la circulación, pues, de todos los conceptos traducidos. Y luego empecé a traducir, de hecho empecé a traducir más o menos teniendo su edad, porque empecé a traducir siendo estudiante. Descubrí en Francia la existencia de este poeta Roberto Poirot, que me interesó muchísimo. No estaba traducido al polaco y yo básicamente empecé a traducirlo porque me gustaba y porque quería compartirlo con mi madre, con mi mamá. Y empecé a traducirlo y no sé si conocéis a Roberto Poirot. Es un poeta, es un genio. Es un genio, merece la pena. O sea, un poema de Poirot y uno ya tiene como para pensar durante una semana, porque él es de inspiración filosófica, es muy zen, muy budista, pero también muy místico, pero muy sencillo, muy profundo, o sea, es todo. Y cuando empecé a traducirlo, no supe pararme, entonces traduje como 150 poemas suyos, y luego tuve una idea y fui a ver a una profesora que sería mi directora de tesis, y le dije, o sea, de maestría, y le dije, yo tengo una idea, tengo todos esos poemas y ahora voy a escribir una tesina de maestría sobre esto y sobre su poética, ¿no? Ella, como era argentina, la aceptó. Y luego empecé a traducir otras cosas y os voy a mostrar que... y llegué también a traducir para el teatro, que fue fantástico. Y esta traducción para el teatro me llevó a escribir para el teatro y a escribir en polaco y en español. Porque teníamos una colaboración hace un par de años entre un teatro polaco y un director de teatro español. Entonces necesitábamos como una versión bilingüe del libreto, del texto, para que el director sepa entender exactamente lo que dicen los actores que hablaban en polaco, ¿no? Y también, en esta tercera fase, también más o menos en la misma época, me dieron esta beca de residencia fantástica Antonio Machado. Y digo fantástica porque yo, entre otras cosas, también soy mamá. Entonces tengo esos dos hijos que no me permiten hacer nada. O sea, ellos no me permiten escribir, no me permiten concentrarme porque me hablan siempre, siempre, siempre. Hasta hoy en día me hablan siempre, ¿no? Ahora me cuentan, por ejemplo, mi hijo tiene 10 años y me habla de los juegos en el teléfono, o sea que no me interesan nada. Pero él quiere estar en contacto conmigo y yo lo aprecio muchísimo. Entonces le dejo hablar, pero no puedo escribir. Pero aquí, durante 2 meses, pude separarme un poco de este entorno familiar, que es importante, ¿no? Porque para poder escribir uno necesita silencio, una mesa, a lo que te decía Virginia Woolf, un espacio propio. Y eso me lo otorgaron en España. Entonces yo pasé un mes en Segovia y otro mes en Soria, y tuve que entregar, después de algún tiempo, tampoco me ponían una fecha, pues lo entregué 3 años más tarde porque no me gusta tener mucha prisa a la hora de escribir. Entregué un poemario bilingüe. Y ahí tengo un poemario bilingüe, ¿no? Escrito en polaco y en español. Pero todo eso debido a la traducción. Y ahora, tengo un par de citas que a mí me parecen interesantes y que a mí me inspiran. No sé si os parece que es una cita que inspira, pero esta me gusta muchísimo, de José Hierro. La poesía se escribe cuando ella quiere. Y ahí, o sea, para una persona como yo, que yo digo que yo escribo muchísimo, pero que apunto poco. Porque yo creo que el proceso creativo, o sea, uno es poeta porque es atento a los detalles, porque uno siempre, o sea, se está en esta recepción o esta dimensión de libertad, pero no, entonces uno puede notar poemas, observar, pero no apuntarlos. Y como digo, o sea, yo suelo ver cosas poéticas, ver las posibilidades, pero no siempre las apunto.
Y esta cita me sirve como excusa. Y entonces este es el libro, yo le llamo el libro azul, porque es azul. Se llama En Jaque, y si queréis, para divertirnos un poco, voy a leer un poema de este libro, justamente el poema que da el título, que es un poema también que aparece en varias páginas, en varios blogs, porque es un poema sobre el desamor. Lo voy a leer en polaco primero y luego si alguien quiere ayudarme puede leerlo en español. En polaco supongo que nadie puede leer. Puedo ponerlo aquí, decirlo yo. Szacho. Podéis repetir, es la primera clase de polego. W końcu nic wielkiego się nie stało. Tylko pewne zdjęcia trzeba będzie wyrzucić, wymazać niektóre maile i usunąć SMS-y. Albo ten diety, no? Maile, SMS-y. Bo w końcu od początku było wiadomo, że nic z tego nie będzie. I może dlatego tak bardzo boli teraz ta pustka po niczym. Ale w końcu czas zrobi swoje i za jakiś czas się okaże, że potrafisz obojętnie mijać wszystkie miejsca, w których teraz staną czasy. W końcu nauczysz się, że można brać, nie dając, patrząc w oczy głęboko rozmijać się z prawdą, być z kimś i móc w każdej chwili odejść. Tylko czemu nazywać to dojrzałością, skoro nawet dzieci wiedzą, że miłość jest tylko jedna, a prawdziwa przyjaźń trwa przez całe życie. Ahora, solo Jorge lo entiende, nadie más. Y ahora lo vamos a entender todos. ¿Quién lee? ¿Sí? En jaque. A fin de cuentas, no ha pasado nada del otro mundo. Solo habrá que tirar algunas fotos, borrar algunos correos y quitar los mensajes. Porque, en fin, desde el principio estaba claro que aquello que no iba a salir bien. Y quizá por eso ahora duele tanto este vacío de nada. Pero finalmente el tiempo lo cura todo. Y dentro de un tiempo resultará que eres capaz de pasar indiferente por todos esos lugares en los que ahora el tiempo se ha detenido. Y al final aprenderás que se puede recibir sin dar, mirar profundamente a los ojos y faltar a la verdad, estar con alguien y poder abandonarlo en cualquier momento. Pero, ¿por qué llamar a eso madurar si hasta los niños saben que solo se ama una vez y que la verdadera amistad dura toda la vida? Duro, ¿no? Duro, difícil. Pero como veis, es una traducción. Es una traducción y yo, por ejemplo, soy muy maniática a la hora de construir los poemas porque yo los quiero formalmente también. O sea, tengo algo, ¿no? A la hora de escribir que quiero ver una cosa que a mí me gusta. Por ejemplo, aquí veo que es una traducción porque el traductor quería traducir lo que hacen los traductores. Entonces, no, en vez de recrear un poema, él quería traducirlo bien. Yo hubiera quitado tal vez algunas palabras para mantener el ritmo. Y este es un poema que realmente está en un blog en Argentina, está en un blog de Colombia, en un blog en México, o sea, está en las redes. Y luego pasamos a esta otra experiencia de un deber poético, cumplir con el deber poético, escribir un poemario bilingüe conversando con Antonio Machado. Y eso fue para mí realmente como liberador como experiencia, porque yo al principio pensaba que iba a poder trabajar con el mismo traductor, que de hecho, podéis también apuntar ese nombre, porque ese nombre es uno de los mejores traductores de Wisława Szymborska de Murcia. La conoció, supo también mantener la ironía de sus textos, es realmente es excelente. Y ahora es el traductor de la Premio Nobel Olga Tokarczuk. Entonces escribí uno de los primeros poemas en polaco y se lo mandé a Abel y no me gustó nada el resultado, pero ya sabía por qué no me gustaba, porque él, yo estaba como inmersa en el universo de Machado. Leía mucho, Antonio Machado leía su poesía, leía más su prosa, me encantaban fragmentos de Juan de Mairena, tenía mi libreta llena de citas y estaba como... Y luego me puse a hacer algo que hace mi marido, que es contrabajista y es músico de jazz. Entonces empecé a reinterpretar las frases machadianas y a crear algo nuevo a partir de eso. O lo que se hace en la música electrónica, ¿no? Como sample, como empleando una cita musical para luego crear algo. Y Abel no lo entendía porque él no reconocía las citas.
Entonces él se puso a traducir, pero yo estaba como, no, eso en español no, porque Machado dice otra cosa. Entonces yo quería mantener las frases de Antonio Machado, porque desde el artista, ¿no? Mantener las frases de Antonio Machado. Entonces me di cuenta de que aquí yo iba a tener que escribir 2 textos a la vez, 2 poemas a la vez. Y realmente tenía, bueno, borrador, una parte en polaco, pasaba al español, pero en español se me ocurría algo, volvía a la versión polaca, lo corregía, luego lo dejaba, luego volvía a leer, y era como crear como 2 textos al mismo tiempo, entonces sin hablar de traducción. Y aquí tengo otro poema que es más filosófico. Jorge, ¿puedes leerlo? Jorge viene de la embajada de Polonia en Bogotá. A ver si. Si estás cansado y no sé, porque no se ve muy bien. Żyć to pożerać czas. Co pisałby poeta bez udręki czasu? Bez tego nieuchronnego poczucia, że życie nie są dla nas jak dla bogów, wszystkie równocześnie, lecz poukładane w serie gotowe i wystrzelić jedna po drugiej, jak armatnie kule. Fakt, że musimy tak cierpliwie czekać, aż się ugotuje jajko, aż się zamkną drzwi, aż dojrzeje ogórek, zasługuje na naszą najwyższą uwagę, a kiedy w końcu nasze życie staje się równocześnie trzeźwiadomością, wtedy już jest czas rzeczywistości ostatecznej i przeczącej logice. Żyć to pożerać czas i cierpliwie czekać, aż się usmaży jajko, aż się otworzą drzwi, a dojrzeje wierzch. Mil gracias. A mí me emociona mucho porque es como un texto de otra persona, entonces me llega, porque si lo leo yo es como, sabéis, es como cocinar. Uno siempre tiene, o sea, es mejor si uno come lo que prepara alguien, ¿no? O sea, si hablamos de... Entonces, el significado, ¿quién lo lee? ¿Sí? Dale. Vivir es devorar tiempo. Escribía poetas y la angustia del tiempo, sin esa fatalidad de que las cosas no sean para nosotros como para los dioses, todas a la par, sino dispuestas en serie para dispararlas una tras otra, como balas de cañón, que tengamos que esperar a que se hierva un huevo, o que se abra una puerta, o que madure un pepino, es algo que merece toda nuestra atención. En cuanto la vida por fin coincide con la coincidencia, ya es el tiempo de realidad última y rebelde a la lógica. Vivir es devorar tiempo y esperar a que se fría un huevo, o que se cierre una puerta, o a que madure un pueblo. Muchas gracias. Y veis que el tiempo cuando la vida por fin coincide con la conciencia es el tiempo de la muerte, o sea, es cuando morimos. Y antes siempre estamos en el tiempo, o sea, siempre estamos como pensando, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasará después? ¿Qué cita tengo esta noche? ¿Qué hago mañana? O sea, siempre estamos pensando en algo que no está, siempre. Y solamente cuando ya se acaba la cosa, de repente, supuestamente, porque no lo sabemos, ¿no? De repente, pero ya no se puede escribir nada. Entonces, ¿qué escribirían poetas sin la cuestión del tiempo? Pero esta primera frase es de Machado. Y yo luego voy desarrollando las cosas y claro, mi juego poético es emplear este huevo, esta puerta y pepino y luego volver a la puerta, al huevo, pero también poner el poema desde pepino porque me gustan las alteraciones. Pero veis, esta es como decir, para los que realmente vinieron para esta ponencia sobre la traducción de una poeta, o sea, el proceso creativo de una poeta traductora, aquí estoy. Porque todo eso puede inspirar. Y otra cosa también, bueno, es como se dice, entracte, porque ahí entre Soria y Segovia, en esta beca de residencia fantástica, también ellos querían un componente social, que se llamaba la beca de residencia y de participación social, con lo cual yo iba a reunirme con los alumnos de los colegios o en un caso de los estudiantes de filosofía
Y ahí creamos memes Machado. Y creamos muchos. Yo tengo unos 40 memes Machados que pusimos en las redes con las citas de Antonio Machado, porque ellos, tenéis que imaginaros que ellos, los que viven ahí, ¿no? En estas dos ciudades machadianas, tienen Machado como deber, pues, a siempre, ¿no? Por siempre. Entonces, yo ya no sé si les llega o si se conmueven. Pero aquí crearon algo suyo. Y por ejemplo, esta foto arriba es un paisaje tomado por uno de estos alumnos en un lugar mágico que se llama la Laguna Negra, que está en los montes del Urbión, al lado de Soria, y ahí Machado paseaba de vez en cuando. Entonces, realmente, bueno, hubo como una pequeña excursión también para ver el entorno y para crear algo. Ok, pasamos a la traducción. Una cita que también me gusta mucho de Susan Sontag: la traducción es el sistema circulatorio de las literaturas del mundo. Y aquí voy a hablar un segundito de dos paradojas. Tengo una lista de paradojas, de hecho, pero son como dos. Porque la traducción, como sabéis, es imposible. O sea, todo el mundo lo sabe, ¿no? Es imposible. Es imposible, y hay citas, ¿no? Esta cita de italiano: traductore, traditore, traductor es un traidor. Otra cita en francés dice que las traducciones son como mujeres, o son bellas, o son fieles. Una cita machista que circula en el mundo o sea, hasta hoy en día, pero súper machista. Que toda traducción es una traición, que una traducción que sea literal y fiel es imposible. Traducir es perder siempre algo en el proceso, porque, y aquí tenemos un contexto más lingüístico, porque si es posible traducir los significados denotativos, la traducción de los significados connotativos es imposible, porque cada palabra puede tener un sistema de relaciones en nuestras mentes, ¿no? Y sobre todo, si traducimos, no sé, ¿cómo traducir un sancocho? ¿No? Y yo sé cómo traducir un sancocho, pero sí. Y además, pero eso sin entrar en la traducción poética. Y la traducción poética es imposible, porque poesía es un tejido de connotaciones, correspondencias, tenemos una fórmula, un ritmo, ecos, alusiones, metáforas, no se puede hacer más. Y por otra parte, otra paradoja: la traducción es indispensable, y de hecho estamos rodeados por las traducciones desde que nacemos hasta morir. Estamos rodeados por las traducciones. ¿Por qué? Cuando un niño aprende a hablar, tiene que traducir. El pobre. Yo que tengo niños, sé que los niños hablan, pero no entienden todas las palabras. De vez en cuando me paro y digo: bueno, ¿pero tú entiendes lo que estás diciendo? ¿Tú entiendes esa palabra? Uy, la verdad es que no. Comunicarnos también es traducir. Ahora mismo estáis traduciendo lo que yo digo. O sea, yo me estoy traduciendo del polaco al español, ¿no? Luego, si leemos, los que leen también tienen que interpretar, porque traducir es interpretar, o sea, es dar un significado a lo que aparece, ¿no? Por lo cual, la literatura que nos rodea es un fenómeno universal, la poesía también lo es, y aunque sea imposible, es un hecho. O sea, estamos rodeados por las traducciones. Luego, la literatura es una función especializada del lenguaje, y la traducción es una función especializada de literatura. Eso también lo aprendimos muy temprano, ¿no? Y toda la historia de cultura, nuestra cultura, se basa en yo diría, 95% o más, salvo si ustedes hablan perfectamente griego y latín. Pero si no, o arameo también es importante, ¿no? Porque si no, todo lo que sabemos sobre las raíces de nuestra cultura son traducciones, y en muchos casos traducciones súper íntimas. Pero toda la política se basa en las traducciones, bueno. Y bueno, entonces es lo que acabo de decir, ¿no? Que la cultura se basa en traducciones, o sea, la cultura, lo que somos, la identidad cultural. Y también lo que dice Susan Sontag, que es muy bonito, que la traducción es este sistema circulatorio. Entonces, se trata de ver que es muy difícil, yo no diría que es imposible, y ver cómo se puede hacerlo bien, ¿no? Y después de un segundo voy a tener otra cita de otro experto que me enseñó muchísimo. Aquí tengo una breve historia de mi aventura, o sea, lo que traduje al polaco, sobre todo al polaco.
Empecé traduciendo prosa y empecé traduciendo del francés, porque Didier Van Courert es un escritor que escribe en francés. Este libro, yo creo que se ha traducido al español, trata sobre la aparición de la Virgen de Guadalupe, que sabéis o no, está así, y en sus ojos se refleja la escena. Entonces, el libro de ficción trata sobre una experta que está invitada ahí a México a explorar esta imagen con los instrumentos científicos de aquel momento, porque ya estamos casi 20 años más tarde. Y yo así empecé, pensaba que iba a ser traductora de la prosa, pero muy pronto descubrí que, o sea, el poder de la poesía. El segundo libro ya lo traduje del español. ¿Os suena Ray Loriga? ¿Sí? Es un caso porque es un escritor, pero que siempre quería ser rockero. O sea, es un rockero frustrado. Su mujer, de hecho, que ya están divorciados, tuvo más éxito que él. Os lo recomiendo. Lo peor de todo es muy divertido, muy cínico. Y luego ya el tercer encargo, esto ya está relacionado con el teatro, con una adaptación muy contemporánea de Pedra de la Cin. Y entonces yo no era traductora, sino dramaturga. Lo que se llama dramaturg en Polonia es una persona que es responsable del texto. Porque en el teatro contemporáneo del siglo XXI, no, o sea, de vez en cuando sí que se hace una adaptación clásica, o sea, se toma un texto, una obra, 3 actos, 5 actos y se la monta, ¿no? Se la adapta. Pero eso es muy raro. Los directores de teatro de hoy intentan reinterpretar o sea, las obras que ponen en escena, reinterpretar, o sea, cambiar un poco el enfoque o mucho, introducir fragmentos de otros textos, releer, hacer una relectura inteligente del texto. Y en este caso, el director Michał Zadara, que está aquí a la izquierda de la Pedra, él estudia un polaco que estudió en los Estados Unidos y él tenía también acceso a otras versiones de esta misma obra, al inglés principalmente, y me dijo, ¿sabes? Algo no va con esta traducción que tenemos en polaco, que es una traducción súper célebre de un señor llamado Tadeusz Wojciechowski, un genio, pero es cierto que Tadeusz Wojciechowski hablaba perfectamente francés y que hizo esa traducción, creo, al principio del siglo XX. Se iba un poco, o sea, daba mucho de sí, o sea, y se alejaba de Racine. Entonces Michał me dijo, tú vas a estar ahí presente en los ensayos para corregir la Albori, para decirnos, aquí Racine dice otra cosa. Y luego terminamos, o sea, y luego me encargó traducir todo lo que dice un personaje. Luego me encargó traducir todo lo que dice otro personaje. Y luego yo, de paso, descubrí el poder de la traducción contemporánea, porque él quería una traducción contemporánea. Contemporánea, digo, del verso como libre, blanco, olvidándonos de lo barroco. Pero ahí yo descubrí que si un actor recibe un texto rítmico, pero sin rimas, no nota que no tiene las rimas, y eso me daba muchísima libertad a la hora de traducir aquí los extractos, ¿no? Luego terminé traduciéndolo todo, pero eso fue después. Este fue el encargo más interesante para el teatro hasta hoy en día, porque aquí otro director de teatro me pidió ahí, o sea, traducir La vida y sueño de Racine, de Calderón. Y no sé si conocéis esta obra. No sé si recordáis dónde, o sea, la escena donde ocurren los hechos. Claro, estamos en Polonia, cuya capital está al borde del mar. Es un poco como imaginar que Colombia tiene su capital en Barranquilla. Sí, o sea, Polonia nunca ha tenido su capital al borde del mar, entonces es una Polonia inventada. Además, gobernada por un rey que no tiene, o sea, ningún rey en Polonia tenía este nombre, Basilio. Zygmunt, sí, su hijo, ya hemos tenido los reyes que se llamaban así, otros nombres son aún más exóticos, pero aquí se trataba de publicar una nueva traducción, porque la traducción que existe, tengo que mostrarlo, aquí tenéis 3 extractos que corresponden más o menos, salvo el de medio, porque el de medio es un poco más largo aquí y se corta.
Pero aquí tenemos en esta obra dos monólogos de Sigismundo, ¿no? Dos son muy famosos. Este es el segundo, sobre soñar. Sueña el rey, es rey y vive con este engaño mandado. La vida del sueño es una obra no solamente barroca, eso lo sabemos, es una obra polimétrica. Entonces Calderón, según la escena, según lo que pasa, él sabe qué código adaptar. De vez en cuando son décimas, de vez en cuando son silvas, de vez en cuando se le ocurre algún soneto, de vez en cuando es verso romance. Si son diálogos es otra cosa, si es una descripción es otra cosa. Hola, buenas tardes. Entonces, pero entonces aquí tenemos un texto barroco, décimas que riman, ¿no? Sueña el rey que es rey y vive, con este engaño mandando, disponiendo y gobernando, y este aplauso que recibe, prestado al viento escribe. Y luego otra mitad en cenizas se convierte, la muerte de dicha fuerte. Lo que veis en el medio, paradójicamente, es la traducción más conocida y más popular, más empleada del teatro polaco. ¿Tiene algo que ver con con el original? El autor acaba de fallecer, ya ha fallecido. Lo publicó en 1969, escrito en 68. Lo llamó Imitación, se llama Rymkiewicz. Y fue muy moderno en aquel momento, tenía apenas 40 años y quería renovar el teatro y quería proponer al teatro. Y el teatro en los años 60 en Polonia estaba dominado por dos figuras muy fuertes, muy modernas, muy novedosas, Tadeusz Kantor y Jerzy Grotowski. Y estos dos nombres, dos monstruos, ¿no? Eran realmente impresionantes y también se permitían cosas, o sea, se veían el teatro como algo vivo. Entonces Rymkiewicz dijo, porque teníamos una traducción que era más como barroca, pero que nadie quería montar, ¿no? nadie quería adaptar. Entonces Rymkiewicz dijo, ok, tenemos que ver esta obra porque es una obra importante para la cultura, es una obra importante para el contexto, pasa en Polonia, además tiene un componente político interesante porque ahí el peligro viene de Rusia, los polacos se rebelan porque no quieren a un príncipe ruso. Entonces, en los años 60, hacer esto en Polonia era un acto de rebeldía, ¿no? Entonces él escribió lo que llama Imitación, y es una traducción muy interesante. Muy interesante. El problema es que está muy lejos de Calderón. Y por otra parte, este traductor terminó siendo partidario del gobierno de derechas, o sea, sí, terminó siendo un poco como lo contrario de lo que era cuando tenía 40 años. Total, el director de teatro dijo que él no quería esta traducción y quería una nueva. Y yo a la derecha, si queréis voy a leer el final. Logré repetir la experiencia que hice con Racine, o sea, escribir una traducción, un texto rítmico, sin rimas, pero que mantiene la musicalidad del original. Porque él dice, yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. I la traducción, teraz śni mi się więzienie, a wcześniej żyłem księciem. Bo czym jest życie? Złudzeniem, obłędem, fikcją i cieniem. Największa wartość to bzdura i wszystko traci znaczenie, bo całe życie jest śnieniem, a sny zawsze są snami. Y la rima es como casual, o sea, yo no busco la rima de vez en cuando aparece porque aparece. Y también hice algunos cortes, pero conscientes, porque no estudié todo el texto, estudié también las versiones, no sé si sabéis, La vida del sueño tiene dos versiones, y que tienen un 40% de diferencia entre una y otra. Y supuestamente la primera fue solo para el teatro, y la más larga fue como mejorada por Calderón, cuando ya tenía más años, y él la preparó para la edición. Entonces, y entre esas dos versiones, incluso hay un momento cuando aparece el personaje de Rosaura, y Sigismundo dice, es Rosaura, pero en realidad, en esta versión que llamamos original, la más larga, la que preparó el autor para la edición, no, en ningún momento se encuentran los dos para conocerse, ellos no se conocen. Entonces él no debe saber cómo se llama la que viene, porque nunca le han presentado.
Y esto en la primera versión, lo que se llama la primera versión, que es como un borrador para el teatro, ahí sí que hay un momento donde dicen esta es nuestra obra. O sea, cosas así, no detalles. ¿Estáis bien? O con Calderón, todo el mundo, Calderón, literatura española, barroco. Y esta fue una adaptación también muy novedosa, muy moderna. No sé porque veis el tamaño de los actores y el tamaño de Basilio. ¿Os hace pensar en algo? Esos retratos de reyes, o más bien de presidentes, jefes de Estado. Más que en los castillos o... Los castillos también. En los castillos también, pero nunca son así de retratos. Eso es muy de comunismo. Sí, ¿no? claro. De Stalin, Lenin. Lenin. Sí, eso es mega Entonces rústico. él hizo una relectura muy perversa, porque hizo una relectura de esta obra. Bueno, no es un comentario así, pero solo es una relectura y con este retrato él sugiere al espectador que este rey a lo mejor tiene algo de dictador o algo de una persona que lo controla todo. Y cuando el rey Basilio en la escena final le dice a su hijo, hijo, aquí, o sea, tengo la impresión de que estás naciendo otra vez, sacan su retrato y viene un retrato de Basilio, de Segismundo, y Segismundo que toma sus decisiones y que dice, tú te casas con este, tú te casas con este, y el soldado que le ayuda dice, y yo que te he ayudado, y tú vas a la prisión. Porque no necesitamos los traidores, después de la traición ya no son necesarios. Entonces es una obra bastante política y bastante actual. Y otra cosa, este es el libreto bilingüe que tuve que escribir porque me contrataron para traducir, o sea, eso fue un producto de la cultura de hoy que se basa en los proyectos culturales. O sea, basta con tener la pluma fácil, podéis escribir un proyecto cultural. Y ahí los dramaturgos escribieron un proyecto fantástico, diciendo, nosotros vamos a tomar una obra de Calderón, La hija del aire, y la vamos a mezclar con otra obra que se llama Balladena, de un poeta decimonónico polaco. La ponemos como en un shaker, y vamos a ver lo que sale, va a salir una cosa fantástica. Y recibieron mucho dinero para esto. Pero luego no supieron hacerlo, entonces me llamaron y dicen, Marta, tú puedes traducirnos los fragmentos de Calderón y armonizarlo con el texto decimonónico. Bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Pero semana tras semana, yo ya tenía 60 páginas de la traducción, les pregunté, pero ¿a qué va este ejercicio? O sea, ¿qué queréis hacer? Porque aquí en esta obra barroca sabemos quién es la hija del aire, sabemos cuáles son sus ambiciones. En la obra decimonónica también sabemos, aquí hay la historia trata sobre todo dos hermanas que compiten por el poder y una mata a la otra. Entonces, mezclar estas dos obras, ¿para qué? O sea, hay un contexto contemporáneo, hay un contexto antiguo, o sea, ¿dónde estamos, no? El mundo. Entonces, ellos no sabían dónde estaba todo eso. El director, que era español, me dijo que yo tenía razón, entonces me encargó otro libreto inspirado libremente de esto y creamos una obra muy poética. Aquí estamos contentos todos. Luego viajamos al Magro, al Festival de Teatro Clásico, y lo pasamos muy bien. Y esto fue otra aventura ahí de escritura únicamente en español, porque me contactaron mis amigas españolas y me dicen, mira Marta, vamos a publicar un libro homenaje a Alejandra Pizarnik, y tú que eres fan de Pizarnik seguramente tienes alguna colaboración, ¿no? Y yo hubiera podido, o sea, yo podía elegir, podía escribir un ensayo, sería lógico escribir un ensayo, podía escribir, no sé, otra cosa, traducir, no sé. Pero se me ocurrió dialogar con Alejandra y escribí todo un poema que está en mi página también, se llama Árbol de Alejandra, que tiene tantas partes como Árbol de Diana, y que, bueno, el texto es muy largo y no lo vamos a leer, pero empieza así: mis poemas los hago con mucha paciencia. Una poeta no tiene apuro, no debe. Y luego hay, bueno, palabra a palabra, verso a verso, de la página a la pared. Hay también trocitos de su idioma porque es bastante inimitable. Tengo también una cita porque me leí sus cartas, las cartas que escribía ella, las cartas que recibía, las cartas a su psiquiatra, las cartas de Julio Cortázar. Y además pensando también, eso nadie lo sabe, parece conocer un secreto,
En Colombia hay una poeta que se llama Alejandra Lerma. Yo la conocí en un festival de poesía hace 4 años en Tuluá, luego ella vivía en Cali, y es una poeta, o sea, yo la quiero muchísimo, es una amiga, o sea, ella además es una fan de Szymborska, yo soy fan de Alejandra Pizarnik, entonces tenemos como, y nos mandamos muchos textos, yo acabo de verla además, entonces escribiendo esto yo pensaba en ella también, es una cosa como, bueno, un homenaje a Alejandra Pizarnik, pero pensando en el poeta colombiana Alejandra Lerma. Y aquí otra cita sobre la traducción que seguro conocéis. Todo el mundo conoce esta cita. O si no conoce esta cita, la emplea sin saber que está citando a Gadamer. Si un verdadero poeta traduce los versos de otro poeta a su propia lengua, el resultado puede ser una verdadera poesía. O sea, solo los poetas pueden traducir poesía. ¿Sí? Entonces, es una cita, como cada cita está sacada de un contexto. El contexto es un poco más complejo, porque lo que dice Gadamer en todo el extracto que aquí les ahorro, él dice que sí, es cierto, que si un verdadero poeta traduce los versos de otro poeta, el resultado puede ser una verdadera poesía, y en varios casos lo es. O sea, el hecho de que sea un poeta, el traductor, garantiza el efecto, será un poema. Pero dice Gadamer, en la mayoría de los casos, el riesgo es el siguiente. El poeta traductor, que ya tiene su idioma, su estilo, aplasta al poeta a quien traduce. Entonces, sí, el resultado es una verdadera poesía, pero del que traduce, no del que está traducido. Y yo traigo esa cita como a mí me gusta evaluarlo todo y no fiar de nadie. Y yo lo traigo para decir que yo no estoy de acuerdo además. Y por 2 razones. Porque yo, por ejemplo, doy clases de traducción y mis estudiantes no son traductores. Y ya publicamos libros. O sea, se puede traducir poesía contemporánea, sobre todo, sin tener oficio, sin ser poeta. Se puede. No, o sea, hay que trabajar, hay que concentrarse también, pero es posible. Otra cosa es que yo también soy un ejemplo vivo de que una poeta puede olvidarse de su estilo y puede traducir al otro como dejándose habitar por sus versos, y se puede traducir a otra persona manteniendo su estilo y sin imponer nuestro, aunque eso, bueno, cuesta caro. Y aquí tengo este poeta que me inspira, que me impresiona, Roberto Cuadros, que solo escribía lo que él llamaba poesía vertical. O sea, todos sus libros son poesía vertical, siempre, siempre. Y aquí tengo uno de sus poemas, muy corto, Estar y nada más, hasta que se forme un pozo abajo. No estar y nada más, hasta que se forme un pozo arriba. Después, entre ambos pozos, se detendrá un instante el viento. Este es Carlos. Entonces yo cuando lo traduzco, o sea, me dejo habitar por sus palabras. Być i nic więcej, aż powstanie studnia na dole. Nie być i nic więcej, aż powstanie studnia na górze. Potem, pomiędzy obiema studniami, wiatr zatrzyma się na chwilę. Pero, digo, hay un costo, hay un precio, y yo después de haber traducido estos 150 poemas de Roberto Cuadros, durante 2 años no fui capaz de escribir nada mío. Porque todo lo que se me salía eran como poemas post-cuadrosianos involuntarios, porque yo no quería escribir como Cuadros, pero no era capaz porque me dejé habitar por su verbo demasiado tiempo. Chilo. Pero me gusta mucho esta complicada de la historia del Carlos. Este fue otro ejercicio al revés. Tenemos a un gran poeta, yo lo llamo gran poeta polaco impronunciable, que se llama Eugeni Tkaczyszyn-Dycki. O sea, ¿quién salvo Jorge? Tkaczyszyn-Dycki. Tkaczyszyn. Lo llamamos neobarroco. No sé por qué lo llamamos neobarroco. Pero es uno de los pocos verdaderos poetas, o sea, verdaderos en el sentido de que es un ser concentrado sobre la poesía con muy poco ego. O
sea, él tiene cero ego, está habitado por varios demonios poéticos, es bipolar, o sea, no es un secreto, es bipolar, tiene una condición que él controla, o sea, sabe cuándo puede escribir, sabe cuándo tiene que tomar sus medicamentos, no toca entrevistas, casi no viaja, no toca entrevistas. Y sin embargo, y es una persona, es muy, o sea, tiene todos sus premios en Bolonia, o sea, lo veneran, todo el mundo lo venera, y es súper simpático, muy tímido. No tiene evidentemente nada de redes sociales, no tiene ni siquiera un celular, porque eso es demasiado para él. Demasiado. Y sin embargo, entonces, vino a Polonia un ser extraordinario que falleció durante el COVID, se llamaba Iván Trejo, poeta mexicano y editor, que era muy amigo de Juan Gelman, y entonces creó Iván Trejo la editorial que se llamaba Atrasalante, como homenaje a Gelman. Y él, cuando llegó a Polonia, pasó como un semestre aprendiendo polaco en Cracovia. Y se enamoró totalmente de la poesía de Eugeniusz Kaczynski y me dijo, Marta, tienes que traducirla, tenemos que publicarla. Entonces yo tardé, no sé, unos 6 años, como así, porque me tomó tiempo. Pero terminé entregándole, creo, como 111 poemas. Y lo publicamos en la editorial Atrasalante, y entonces aquí está Eugeniusz Kaczynski presentando su libro, o sea, la que le presentó es Cristina Rivera Garza, también enamoradísima de él, porque es un poeta excelente, está traducido al inglés, ella lo conocía en la traducción inglesa, y entonces ahí, y fue muy, o sea, fue algo muy fuerte, porque ahí, en Guadalajara, había preguntas para él, o sea, el público que se leyó sus poemas empezó a preguntarle cosas muy personales. Él también nació, o sea, él nació en la frontera entre Ucrania y Polonia, pero en su familia, y este es el legado, ¿no? Familiar. En su familia, o sea, ¿cómo decir? Los bisabuelos maternos mataban a los bisabuelos paternos, porque había un conflicto en la frontera y la gente, en el momento, los ucranianos mataban a los polacos, ¿no? Y bueno, se sabe, o sea, se sabe cuándo y cómo y cuándo. Y entonces él nunca da entrevistas también por esta razón, ¿no? Que él no quiere esas preguntas. Y sin embargo, en México, la gente empezó a preguntarle sobre esta violencia, sobre la violencia, sobre su madre, sobre la violencia familiar, sobre sus poemas. Y él se dio cuenta de que su poesía era más universal de lo que él pensaba, porque pensaba que su poesía solamente hablaba de Polonia y de la violencia de esta región de donde él viene. Y se dio cuenta y me dice, Marta, pero ellos tienen aquí otro tipo de frontera y otro tipo de violencia, y evidentemente, ¿no? México. Entonces dijo, yo aquí voy a hacer una excepción y voy a contestar las preguntas. Y contestó todas las preguntas. Yo estaba traduciéndolo y casi tenía ganas de llorar, porque era súper fuerte. Y voy a leer un poema, si alguien quiere ayudarme, adelante. Lo leo porque quieres decir que estás solo, es también una frase que nos sirvió de título de su libro, ¿no? Chcesz powiedzieć, że jesteś sam, że byłbyś sam, jak wtedy, gdy cię nie było. Śmierć chłopca, przy którym nauczyłeś się na gości, podobnie jak teraz uczysz się o niej nie myśleć w rozpadlinie dnia, ze szczętem odkryty, przyszła tak nagle, że nie umiesz być sam, nawet gdy jesteś. Chcesz powiedzieć, że w rozpadlinie dnia, który będzie, powrócisz do swojego ciała i już nigdy nie uwierzysz w siebie. ¿Alguien quiere? ¿Quieres decir que estás solo, que estarías solo como entonces, cuando tú no estabas la muerte de ese chico con quien habías aprendido la desnudez? Igual como ahora estás aprendiendo a no pensar en ella en la hendidura, del día plenamente el descubierto, ha llegado tan de pronto que no puedes. Estar solo, ni tan siquiera cuando lo estás, quieres decir que en la hendidura del día que vendrá, volverás a tu cuerpo y nunca más creerás en ti mismo. Y es así, o sea, él siempre, yo tengo la impresión de que él está como hilando, volviendo, hilando. Siempre, de vez en cuando tiene series de poemas que empiezan por la misma expresión, ¿no? Me encanta su poesía. Si podéis conseguir este libro, no sé si es así, pero es así y es muy, o sea, él es el poeta, ¿no? Uno está con él y de repente estamos en otra dimensión, o sea, realmente en otra dimensión. Y aquí vengo para hablar de otro impronunciable,
Stanisław Barańczak. Bueno, Yo aprendí a traducir gracias a este señor. ¿Por qué? Él fue, porque ya no vive, fue poeta, uno de los traductores más grandes de Shakespeare y también uno de los mejores teóricos y prácticos de la traducción. Y en un momento, cansado ya, escribió una cosa, bueno, la cosa se titula Manifiesto Trastornológico, pero tiene un título mucho más grande. O cómo explicar a los poetas que bla, 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 traducir poemas. Yo tengo un ensayo, si quieres te lo mando, porque tenemos, o sea, yo escribí sobre él porque me parece sumamente interesante lo que él dice. Entonces, el ensayo es largo, pero él ahí cita varios casos de traducción, comentando, y dice que, bueno, si uno quiere traducir bien, solamente hay 3 reglas. Primero, no traducir versos en prosa, nunca. Y aquí él se peleaba con los franceses que hacían esto, ¿no? En el siglo XVII y XVIII los franceses nunca traducían, o sea, había como una manía, ¿no?, de traducir poemas en prosa. Y luego no traducir buenos poemas en malos poemas. Eso me parece tan como original, ¿no? Nunca traducir buenos poemas en malos poemas. ¿Y cómo hacerlo? Él dice que cuando uno quiere traducir un poema, debe ponerse, o sea, debe hacerse una sola pregunta. ¿Por qué ese texto es un poema? O sea, ¿qué hace que ese texto sea un poema? Y evidentemente, si, no sé, si traducimos a San Juan de la Cruz, si traducimos a Garcilaso, si traducimos a los textos de los siglos anteriores, ahí la respuesta es más obvia, ¿no? Porque ese texto tiene una forma, porque es un soneto, porque tiene, o sea, pero si traducimos una poesía contemporánea, la cosa es un poco más complicada, ¿no? Porque la poesía contemporánea suele mezclar registros, y entonces él dice, hay que preservar la dominante semántica, hay que preservar lo que es importante. Si preservamos lo que es importante, o sea, si preservamos esto que diferencia este soneto de todos los demás, y claro, cada soneto tiene algo, ¿no? Podemos olvidarnos de las demás cosas, pero si preservamos esta cosa que es importante, vamos a ganar en este juego. Vamos a traducir, o sea, vamos a crear el texto. ¿Qué es una traducción? O sea, ¿qué es una traducción de este texto que traducimos? Y tengo un ejemplo, o sea, tengo varios, pero he seleccionado uno que puede ser interesante para todo el equipo interesado por las poetas polacas. Y aquí tenemos el número 14 de una gran revista, ARA, Revista Hispanoamericana de Poesía, que tiene 400 páginas. Y en esas 400 páginas tenemos unas 80 páginas dedicadas a la poesía polaca. Y aquí, bueno, yo lo llamé Las Nidas de Szymborska, esperando que tenga tiempo de terminar la selección, porque queremos publicarlo como libro por RIL Editores. Pero también este ensayo te lo voy a mandar. Pero aquí traigo un poema para demostrar de qué se trata traducir bien y mantener la dominante semántica. Entonces tenéis a una poeta de Cracovia que se llama Joanna Pawek, y voy a leer su poema, bueno, es un poema muy fuerte, pero bueno, voy a leer en polaco para que veáis un poco cuál es la diferencia, cuál es la dificultad. Entonces se llama Juegos Nacionales, Gry Narodowe, i va así. Łatwo ciosa się osły, z osłów robi się krzesła. Będziemy bawić się w komórki do wynajęcia. Łatwo naciąga się worek, w worku głowa jest w nogach. Będziemy sprężać i odskakiwać coraz dalej. Łatwo nawleka się zęby, z zębów naszyjnik ciężki. Będziemy ważyć nasze zęby tu z ręk. Łatwo kopie się w niebie, pod niebem gołe sny. Będziemy kładli się z wrogiem na prawo i lewo na krzyż. Como veis, hay un ritmo. No, un ritmo está claro. Y el ritmo hace el poema. Y ahora llegamos al fragmento más interesante. Łatwo łowi się statki, na statkach pokłady świata. Będziemy czekać przy brzegu w zielonych wojskowych namiotach. Y este verso es el que más me interesa, porque ella dice aquí, klasa, rasa, mara, maca, praca, taca, graca, graca. Gramy w narodowe gry. Y entonces, si yo quiero traducirlo, tengo 2 posibilidades. O tomo mi diccionario y voy. Klasa significa clase. Rasa significa raza. Mara significa un fantasma.
O también Mara es esto donde se pone un cuerpo de una persona muerta, porque Mara en polaco tiene dos significados. ¿Como un féretro, dices? ¿Un féretro? ¿Como un No, ataúd o...? Mara es cuando alguien está muerto y lo pone sobre un paño. Ah, ok. Leżeć na Marach es ¿Un básicamente, sudario también? sí, ahí también, leżeć na Marach, eso se emplea también cuando, por ejemplo, quieres en la India que el cuerpo se quema. O sea, toda esta instalación Ujú. de un cuerpo muerto se llama Mara, pero también es un fantasma. Matzah es el pan judío. Praca, trabajo. Taza, bandeja. Raza es cuando al fin del año, Jorge, ¿qué es raza? Cuando es este fuego, como que si tú estás perdido. Son las... ¿Bengalas? Bengala. Graza es algo para trabajar en un jardín. Rastrillos ¿Veis a lo que voy? también. Rastrillos, sí. Rastrillo. Sí. ¿Veis a lo que voy? Sí, no. No puedo traducirlo así, o sea, puedo traducirlo así, pero Pero el poema pierde se me va a ir por las ramas. Entonces, la traducción. Lo que tengo que hacer es buscar las palabras que sean de 2 sílabas y que rimen. Porque ella, es lo que hizo ella, o sea, ella tuvo una revelación de las palabras que es como... Juegos nacionales. Lo fácil es dar burros. De los burros se hacen sillas. Vamos a jugar a las sillas musicales. Lo fácil es ponerse una bolsa. En una bolsa la cabeza está en las piernas. Vamos a comprimirnos y saltar más y más lejos. No como juegos, pero hay una violencia increíble. Lo fácil es enhebrar los dientes. Un collar de dientes es pesado. Pesaremos nuestros dientes en las manos ajenas. Se moriremos. Lo fácil es cavar en el cielo. Bajo el cielo los sueños están desnudos. Nos acostaremos con el enemigo a derecha e izquierda en cruz. Lo fácil es pescar barcos. En los barcos hay cubiertas del mundo. Estaremos esperando en la orilla, en verdes campas militares. Y ahí lo que se me ocurrió, y que no es una versión definitiva, porque se os puede ocurrir otra cosa. Clase, frase, fase, pase, basa, raza, casa, masa. Estamos jugando a los juegos nacionales. Esto es preservar la dominante semántica, preservar el ritmo, preservar las palabras. Y tengo, bueno, clase está bien, ¿no? Raza está bien. Bueno, masa no es masa, pero hay como similitudes. Entonces yo estoy muy contenta, pero se puede mejorar. Se lo puede mejorar. Pero yo también lo hice porque yo sé cómo funciona y aquí también me sirve ser poeta, porque yo sé cómo funciona el cerebro de un poeta. Porque yo sé cómo se escribe. Entonces no se escribe calculando. Hay un momento cuando uno se deja como, justamente le viene una idea y hay que rellenar el espacio. Disculpa, tengo una pregunta Sí. aquí, no en el Perdón. poema. Tú dices que sabes cómo funciona el cerebro de un poeta, pero como si todos los cerebros de todos los poetas funcionaran igual. Primero. Segundo, ¿cómo se escribe? Como si se escribiera siempre igual o como si todos los poetas escribieran igual. Porque igual hay poetas que calculan muchísimo, hay otros poetas que son muy experimentales. Primero. Segundo, en este verso, bueno, la traducción en muchos casos es, en su práctica, una teoría, ¿no? Entonces aquí, este ejercicio nos dice que la poesía es más su ritmo que lo que dice. Por supuesto. Pero, Por supuesto. Mira, entonces no importa qué dice la poesía, solamente importa que... ¿has escrito un soneto en tu vida? No, yo no Sí. soy hispanohablante. No, yo tampoco soy hispanohablante, pero yo escribí un soneto en polaco. La gran sorpresa a la hora de escribir un soneto es que escribir un soneto es muchísimo más fácil que escribir un poema así. Un poema contemporáneo libre es más difícil de que la gente piensa que escribir un soneto. Pero ¿qué pasa a la hora de escribir un soneto? Si tú escribes un soneto, es como bailar. La gente que quiere aprender a bailar se imagina, y de hecho los que quieren aprender a bailar hacen esto. Sin ningún placer, sin ninguna libertad, hacen esto. Los que bailan no piensan, bailan. Y la poesía es igual. Si tú escribes un soneto, las palabras te vienen solas.
las palabras que riman te vienen aún más solas. O sea, entras en un proceso que es fantástico porque te dejas llevar. Y todos los poetas lo sabemos. Escribir es dejarnos llevar. Luego, después de esto, porque es una fase, no digo que es todo el proceso, es una fase, te dejas llevar y luego miras, me gusta, no me gusta, cambio algo, corrijo algo, no me gusta, sí me gusta, publico, no me gusta, no publico, borro, cambio, tomo solo la primera estrofa, etc. Pero hay un momento de creación que es pura libertad y puro goce. Y esta es esta fase. Si yo quiero traducir este poema, o sea, a mí lo que me gusta en este poema es el ritmo y esto, cuando ella está como toma, toma, toma. Y yo sé que en este momento ella estaba básicamente como captando cuáles son las palabras que me vienen a la cabeza. Es como cuando tú estás cocinando. Si necesitas zanahoria, no vas a tomar peras. Quieres zanahoria. Si no tienes zanahoria, vas a reemplazarla por una papa, pero tampoco quieres fruta. No sé si entiendes. Hay un proceso que te lleva, o sea, el proceso está ahí. Pues cuando bailas, bailas. Y luego, evidentemente, se puede mejorar. Pero es lo que decía Walter Benjamin, porque Walter Benjamin lo tiene. Él dice, el traductor en el proceso de traducción es capaz de conectar con la misma fuente de inspiración que el autor, que el poeta, el autor del original. Y casi con la única diferencia de que cuando tú escribes tu poema, tú no sabes cuándo termina. Pero cuando traduces un poema, ya lo tienes. Pero se trata de traducir un texto que funcione. O sea, es difícil de explicar qué es lo que funciona. Pero lo que funciona es lo que tiene un efecto. Porque la poesía nos hace algo, y este algo es misterioso, o sea, porque la poesía nos hace otra cosa a cada uno. A algunos nos conmueve, o sea, lo que por ejemplo a mí me conmueve, a ti te va a parecer aburrido. Lo que a ti te parece interesante porque es súper intelectual, a mí me parece pesado, ¿no? Es como con la comida, es como con lo que tomamos. A mí me encanta el vino, pero sé que hay gente que prefiere cerveza, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digo, porque no digo que o sea, que cada poeta tiene el mismo proceso, porque no es lo que digo. Yo digo solamente que yo sé cómo funciona la escritura. Hay un momento cuando tienes que dejarte llevar. Y es genial, o sea, puedes evidentemente hacer como, no sé, José Cosler, poeta cubano, cada día escribe un poema. Pero incluso él tiene en esta escritura de poema momentos más libres y menos libres, más, o sea, control y menos pesados. Sí, siguiendo con esa idea, quería preguntarte, entonces como la primera parte, esa parte en la que vemos esa repetición en todas las demás estrofas, esa sección está traducida más, de una forma más fiel, por decirlo así, como más cercano al original, y está esas rupturas al final cuando ya se entrega toda esa musicalidad que presentas. Pero esta parte también es fiel, porque yo estoy fiel. Sí, entiendo. Digamos solo como al sentido de la palabra, digamos, a la palabra traducción literal, por así decirlo. Sí, porque hay varios conceptos. Podemos hacer una traducción, o sea, aquí puedes emplear el ChatGPT Sí. y él te va a explicar el significado de cada una de las palabras, pero no está garantizado el efecto. Porque justamente la poesía es todo, o sea, son las palabras con las connotaciones, lo que dijimos al principio, y es ese algo que pasa. Pero, ok, tengo otro ejemplo de una poesía, o sea, un ejemplo opuesto, de una poesía súper calculada. Autor chileno, de unos 30 años. Él fue profesor aquí, en esta universidad. Claro. Fue un profesor residente de poesía, como estuvo 2 años y acá. Yo quiero ser profesor residente. ¿Dónde se postula? Pues en el año entrante se abre una convocatoria. Tú escribes la idea. No, Con en gusto. serio, acabo de, o sea, porque yo no tengo tiempo de postular, pero me dijeron que había una beca de residencia Gonzalo Rojas muy interesante en Chile, volví a mis amigos chilenos, entonces postulé, y fui preseleccionada con 2 otros poetas y perdí con Ernesto Carrión, con lo cual
yo sí que puedo. Pero casi pensaba que estoy muy agradecida al destino porque era una beca de residencia de 4 meses y tendría que mover toda mi familia a Chile y no sé si Claro, no. mis niños... Estás de un año mínimo. No, pero aquí se puede mover más fácil porque organizas una escuela, etc. Ok, entonces, Enrique Winter. Yo durante 2 años, tenía una beca de promoción cultural financiada por Santander Universidades. Fue fantástico porque no sé, como 100, no, 30 mil euros, no sé, más de 100 mil dólares. Para traer a los poetas a Polonia, para traducirlos, editar un libro, o sea, hacer cosas con ellos. Y Enrique postuló solo, porque Enrique estaba en Alemania, y fue Sí. yo invité a 10 autores y él fue el número 11. Y digo como, hola, estoy aquí, estoy en Alemania, ¿puedo venir? Yo digo, claro. Y entonces resulta que él, no sé si sabéis, pero él es también de origen polaca. Él descubrió muchísimo sus raíces en Polonia. De hecho, escribió una novela que se titula Sobre nosotros callaremos y que en un capítulo estoy yo. Porque, claro, como él escribía sobre todo lo que le pasaba, entonces ahí estaba su viaje. Y entonces escribió, bueno, para mí es sobre todo poeta. Sí, claro. Escribe poemas, varios. Y aquí tengo 2 poemas hablando siempre de lo que decía Barańczak, ¿no? Preservar la dominante semántica. Y entonces, aquí tenemos a la izquierda un poema súper sencillo, muy corto. Sin proteínas, casi sin carbohidratos, como la fruta, fruta que aleja así a los insectos de su dulzura. ¿Alguien es capaz de decirme en qué consiste el juego de este poema? O sea, ¿a qué está jugando el poeta? De pronto como a quitarle a las frutas como esa condición de, no sé, cambiarla de contexto, no sé cómo. Casi sí. Pero tú estás concentrado en lo que dice, ¿no? En el significado de las palabras. Pero hay otra cosa. Porque eso lo miramos con mis estudiantes y casi, bueno, todos emplearon las palabras y vamos, bueno, traduciendo lo que dice. Aquí dice, bueno, sin proteínas, ¿Qué sin será? carbohidratos. Casi sí. ¿A qué juega formalmente? Fruta. Una estructura muy irregular, como de 5 sílabas, 7 sílabas, 5 sílabas, ¿Qué que es? se duplica, ¿Qué pero es? cambia el sentido. ¿Pero qué es esta estructura? Porque es algo... Como más o menos una seguidilla. Es un haiku. Ah, Entonces, el maldito juega con la tradición literaria y es como, ah, sí, te voy a hacer 2 haikus enredados, ¿no? Y entonces, si tú, siendo traductor, no lo ves, pierdes el juego. Entonces, yo les dije a los estudiantes, ok, tenéis, o sea, todas estas traducciones son buenas y malas, porque habéis traducido lo que dice, pero nosotros lo que queremos es también esto, o sea, queremos 2 haikus. Y tuvimos que corregirlo, y el resultado fue wolno, białka, prawie wolno cukrów, nie ma jak owoc. Co tym sposobem trzyma z dala wodę, tuvimos que modificarlo. Aquí tenemos otra cosa, otra dificultad. Palillos de tejer las escaleras en el chaleco roto de los cerros. Y la tarde color cuchillo corta en 2 la ventana, enciende la radio y cuela unos merengues en la laguna de su boca. No adorna la virtud, la desafía. Y aquí la dificultad a la hora de traducir este poema tan sencillo, que habla además de Valparaíso, los cerros, la luz, son estos merengues que salen de la radio y llegan a la boca. Porque un merengue es esto, o sea, puede ser un ritmo, una canción, un baile, y puede ser un merengue. Y nosotros estamos como, ¿y ahora qué? ¿Y qué hacemos? Necesitamos en polaco una palabra que tenga estos 2 significados, que sea una cosa que tú puedes escuchar y que puedes comer. Y no era nada fácil. Pero sí, incluso si te quedas, porque es una posibilidad no mantener la palabra merengue, pero te pierdes el aspecto de algo dulce, porque merengue en polaco, para un polaco no significa nada. O sea, un merengue es solamente el ritmo. Es como, por ejemplo, salsa
tiene, Sí, tiene claro. los significados, pero en polaco solamente mantenemos salsa como música. Nadie sabe que salsa es salsa. O sea, es salsa, es Sí, sí. sos. Entonces, en un momento se me ocurrió una palabra, mazurek. Jorge, ¿recuerdas lo que es mazurek? Una composición musical ¿La mazurca? y un pastel. Ah, Un pastel sí, mazurca es también un que se pastel. come Ah, sobre todo, mazurek se come, qué o sea, interesante. es más relacionado con las fiestas, sobre todo con las Pascuas, pero es algo que puede ser dulce. Mazurek es algo que suena y algo que te Vea. comes. Entonces, traducir poesía exige Que le muchísima antes siempre atención cuidado que se y se también va. buscar esos juegos de palabras, ¿no? Juegos de... Gracias, Y como digo, Nicolás. todo se Acá, puede qué pena. traducir. Yo creo que todo se puede traducir. Y creo que es la última cita de Octavio Paz, que me gusta mucho. Cada poesía es una lectura de la realidad. Esta lectura es una traducción que transforma la poesía del poeta en la poesía del lector. Y yo vengo con esto, o sea, yo vengo con esto. Si podéis solamente quedaros con una cita que sea esta. Porque yo defiendo esta posición que la poesía no nos pertenece a los poetas, que la poesía es de los lectores. Y casi no es importante lo que estoy contando, ¿no? Lo importante es leer y hacerse con su opinión y luego luchar. Y aquí tengo dos cosas que hacemos en Cracovia, y todas estas nacieron justamente gracias a aquella beca de promoción cultural que fue realmente fantástica. Una cosa que inventé se llama manufacturas de poesía. Manufactura de poesía es cuando hay un grupo de estudiantes que quieren traducir y traemos al poeta vivo. Y el pobre poeta está aquí. Y entonces los estudiantes pueden ponerle todas las preguntas, empezando por la pregunta más difícil y más jodida. ¿Qué es lo que usted quería decir aquí? ¿No? Y los poetas, pero hay preguntas que, por ejemplo, son justificadas a nivel gramatical. Por ejemplo, en las lenguas eslavas sabéis que si yo hablo en pasado, obligatoriamente al hablar en pasado, tengo la forma gramatical que permite identificar a la persona que habla y su sexo. Si yo digo en español, yo estuve, yo fui, llegué, puede ser mujer o hombre, pero en polaco sería byłem, byłam. Hay dos formas. Entonces, si tenemos ahí el poeta vivo, podemos preguntarle esto, y de hecho mis estudiantes es lo que preguntan. ¿Quién habla? ¿Quién habla aquí? ¿A quién se dirige? ¿No? Porque es lo mismo para tú. Tú estuviste, puede ser tú hombre o tu mujer, pero en polaco ya no. Ty byłeś, ty byłaś. Son dos cosas diferentes. Entonces es lo que preguntan. Y solemos pasarlo bomba. Solemos pasarlo bomba. Aquí estamos en el Instituto Cervantes de Cracovia, aquí en dos librerías, cafés librerías, porque es muy de moda hacer cafés librerías en Varsovia, con Erika Martínez y con Elena Medel. Y aquí ya tenemos un invitado más conocido. ¿Le conocéis? Raúl Zurita. Raúl Zurita vino a Cracovia, o sea, él estuvo en Italia, había una exposición de sus poemas, o sea, de las grabaciones de sus poemas en el cielo de Nueva York, en un museo de arte moderno de Cracovia, y yo vi que él estaba en Italia, entonces logramos invitarlo, traerlo realmente por 3 días, y él como es quien es, o sea, él es el hombre más generoso, el poeta más generoso que conozco, entonces, sí, por supuesto, yo quiero participar en este ejercicio de traducción con los estudiantes. Y luego le hicimos leer, él leía en español, aquí está uno de los actores más conocidos de Cracovia, Radek Szydowski, y con un músico que nos acompañaba porque yo sabía que a Raúl le gusta leer con los músicos. Y otra invitada que tuvimos también es Olvido García Valdés. Eso no quiero leer, pero quiero mostraros un poco el entusiasmo. Porque eso es fantástico, ¿no? O sea, estos talleres son lo que más me gusta. Y también, bueno, Olvido fue invitada en el Festival Miłosz de Poesía, pero yo también recibo correos de los poetas que viajan, los poetas latinoamericanos que viajan por Europa y que me dicen, mira Marta, yo me llamo Winston, por ejemplo, de Barranquilla, creo. Y que vengo a Polonia y que podrías organizarme una manufactura de poesía. Y esto es otro taller que hicimos a base de los poemas de José Hierro. Y aquí tengo otra cosa, otro ejemplo de un poema intraducible, si estáis vivos, porque ya creo que... ¿O queréis otro ejemplo? ¿Conocéis el sí. sujeto?
Yo no lo conozco, yo no. Ok, es un soneto intraducible al polaco. O sea, a primera vista es intraducible. Yo tardé 2 meses en encontrar la solución. Pero como soy obstinada y además me gustan las cosas difíciles. Pero ok, miren un poco. Vida. Después de todo, todo ha sido nada. A pesar de que un día lo fue todo. Después de nada o después de todo, supe que todo no era más que nada. Grito todo y el eco dice nada. Grito nada y el eco dice todo. Ahora sé que la nada lo era todo y todo era ceniza de la nada. No queda nada de lo que fue nada. Era ilusión lo que creía todo y que en definitiva era la nada. ¿Qué más da que la nada fuera nada si más nada será después de todo, después de tanto todo para nada? Ahora, los que han estudiado las lenguas eslavas, ¿en qué consiste la dificultad y la intraducibilidad de este poema? Porque aquí él juega con, o sea, es un soneto, pero las rimas consisten en 2 palabras. Nada, todo, todo, nada. Nada, todo, todo, nada. Nada, todo, nada, nada, todo, nada. Y contento. Y entonces, las lenguas eslavas, ¿cómo funcionan? Los casos. Hay casos. Hay casos. Entonces, la palabra nada es nic. Pero si no hay nada, nie ma niczego. Si veo nada, przyglądam się niczemu. Si me quedo con nada, zostaję z niczym. Entonces tenéis una palabra, 7 formas y además vamos de una sílaba hasta 3. Y esto, nic, debe rimar con otra palabra, que es wszystko. Wszystko, todo. Si no hay todo, nie ma wszystkiego. Si lo veo, przyglądam się wszystkiemu. Entonces tenéis otro caso con una palabra que tiene 7 formas. Y entonces ahí, o sea, ahí nos quedamos, ¿no? Hicimos el borrador de esto con esos chicos tan majos, comiéndose los dulces que nos ponía a disposición el Instituto Cervantes de Cracovia, o sea, nos comimos muchos dulces. Ellos lograron traducir otros poemas, pero no este soneto. Y luego, yo que creo muchísimo a esto, o sea, yo creo que el poeta y el traductor pueden conectarse a la misma fuente de inspiración. Entonces yo estaba como, ¿dónde está la entrada? O sea, ¿cómo entro a conectarme? O sea, ¿cómo soluciono este dilema? Y entonces imaginaos que me llega la invitación a Santander, ¿dónde está la universidad donde él trabajó? José Hierro. Y hay un seminario sobre José Hierro, leer y traducir a Hierro en el siglo XXI. Entonces yo voy ahí, pero con mi proyecto que es Work in Progress, o sea, básicamente dispuesta a decir que bueno, que lo pasamos muy bien, pero en este texto soy incapaz de traducirlo. Y me pongo a escuchar a mis colegas, o sea, estoy así, pensando en mi soneto y en la vergüenza del día siguiente. Y de repente tengo una idea. Y esta idea me parece válida. Entonces, si la palabra todo es wszystko, necesitamos otra palabra que tenga 2 sílabas y que tenga como un eco que rime y que además signifique algo parecido a nada. ¿Estamos de acuerdo? Y esa palabra existe, es pustka. Pustka es vacío. Entonces tenemos todo y tenemos vacío. Y aquí tenemos la traducción que voy a leer para que veáis si rima o no. Życie. I już po wszystkim wszystko było pustką. Mimo, że przecież kiedyś było wszystkim. I już po pustce, albo już po wszystkim, czułem, że wszystko było tylko pustką. Ja krzyczę wszystko. Echo woła pustka. Ja krzyczę pustka. Echo woła wszystko. Todo, nada, nada. I teraz wiem, że pustka była wszystkim, a wszystko było popiołami pustki. I pustka jest po tym, co było pustką. Zbudzeniem było uważać, że za wszystko to, co naprawdę było tylko pustką. Co za różnica, czy pustka jest pustką, skoro pustką zostanie już po wszystkim i mimo wszystko najpełniejszą pustką. Jorge, ¿qué te parece? Może być, ¿nie? Entonces yo estoy contenta. Si alguien quiere traducirlo, adelante, pero yo estoy contenta. Y realmente eso ocurrió ahí. O sea, una manera de solucionar este juego, pero únicamente porque yo tengo confianza en Walter Benjamin y tengo confianza en Barańczak. Barańczak dice que no hay poemas intraducibles, lo único es que hay que solucionar este dilema
¿Qué es lo que importa, no? Tú no estás convencido, estás como... Yo creo firmemente en la intraducibilidad. ¿Tú crees firmemente en la intraducibilidad? Yo soy traductor Mm. y creo firmemente, pues, todo se puede traducir, pero pues hay traducciones que lo que hacen es hacer otra cosa. Y no se puede Sí. llamar una traducción a algo que está totalmente diferente de lo que se tradujo. Pero eso no está diferente. No estoy hablando de esto, estoy hablando de la intraducibilidad en general. Pero parecía intraducible, y de hecho a muchos les parece intraducible. Sí, pero... No, pero ok, a lo que yo voy, y otra vez voy a decir antes de no traducir. Yo a lo que voy es que este texto fue inventado por José Hierro. ¿A quién se le ocurrió hacer un soneto a base de un juego de palabras y conceptos, o poniendo una palabra toda, la palabra nada, y haciendo un soneto a base de esto? Entonces yo creo que eso se puede hacer en cada idioma. Polaco, ruso, eslovaco, checo son más difíciles porque hay casos. Alemán también, pero creo que en cada idioma se puede volver a hacer el mismo juego, porque lo que te llama la atención son, por una parte, este aspecto semilúdico, todo, nada, nada, todo, pero por otra parte, él dice cosas muy profundas aquí. Y por eso preguntaba a Jorge si funciona, porque aquí, además, otra cosa, José Hierro es muy difícil porque él va al grano con palabras muy sencillas, pero va al grano. O sea, no se va como por, ¿sabes?, los árboles de las metáforas, no, él va al grano. Entonces, para mí también el reto era, empleando las palabras muy fáciles en polaco, llegar a transmitir toda esa angustia de haberlo tenido todo, de quedarme sin nada con esta vida que es esto, ¿no? La vida consiste en aprender, ¿no? Como decía Elizabeth Gilbert. Y otro, bueno, y el término es lo último que logré crear, República Poética, y son recitales que hacemos todos juntos. O sea, varios autores leyendo en la versión original las traducciones, invitamos a los traductores para que se unen también leyendo, invitamos a los músicos y leemos todos juntos. Y he tenido como, no sé, casi 30 repúblicas poéticas. Y también una de las últimas hicimos un homenaje a la poeta mexicana Gloria Gerbitz y nos leímos básicamente todo su poema largo que se llama Migraciones, lo leímos todo, o sea, a partir del primer verso hasta el último, y el libro circulaba, o sea, el público también participaba de él. Y aquí estamos con Rocío Cerón, Luis Vicente Gómez Álvarez, con Luis Vicente de Aguinaga. Y esta es la edición, la única edición que existe, que yo quiero de hecho publicar otra República Poética con la poesía colombiana, otra con la poesía mexicana, otra exclusivamente con poesía chilena, y continuamos. Y terminamos. Gracias. Tenéis como resfrío total, tanto frío, estamos dando unos fríos en la pandemia. Gracias. Yo creo que casi básicamente ya he agotado el tema, ¿no? Todos los temas. Te quería preguntar justamente como en ese proceso colectivo de traducción, o sea, porque tú has señalado pues que muchas veces estás trabajando con otras personas, ¿cómo se hace ese filtro, digamos, o como que se traduce, un grupo traduce unas partes, luego tú te encargas de revisar o sencillamente se hace todo colectivamente? Nosotros normalmente nos repartimos los poemas y además para los traductores principiantes, para los estudiantes, creo que es más interesante si ellos mismos eligen el texto que les gusta. Como yo hice con Roberto Farrós, pero Roberto Farrós no fue el encargo de nadie, de ninguna institución, que yo básicamente me lo encontré, me gustó y empecé a traducirlo. Okay. Pero también tengo dos casos, Juan Gelman y Ramiro García Valdés. Yo nunca hubiera... porque se me escapó Juan Gelman. Nunca se me hubiera ocurrido traducirlos y fueron dos encargos y aprendí muchísimo traduciendo a Gelman y aprendí muchísimo traduciendo a Ramiro García Valdés. Porque son o sea, es una poética tan diferente y aprendí, por ejemplo, a confiar al poeta. Gelman, cuando escribe sobre todo los últimos poemas, él toma una palabra, otra palabra y las une y es como un choque de palabras. Y
no entendía esto, o sea, iba a ver justamente a consultar con Abel Murcia y digo, mira, Abel, explícame qué pasa, o sea, qué significa esto. Y Abel decía, ¿sabes? Pero yo tampoco, porque él hace esto, o sea, él une las palabras que no tienen nada que ver y crea una cosa nueva. Y Olvido García Valdés, no sé si conocéis, es una poeta española hermética, muy premiada, muy inteligente, y ella escribe con silencios. O sea, uno empieza a leer su poesía y sabe que algo ha pasado antes de que empiece el verso. Como si ella hubiera ya empezado a escribir en su cabeza antes de apuntar. Y tiene mucho, o sea, un juego. También ella inspiró a Forrest Gundry, otro poeta norteamericano que escribe también así. O sea, que es como un juego de lo que está escrito y lo que no está escrito. Y también para traducirlo hay que confiar al autor. Yo también confío al autor. O sea, yo cuando traduzco intento no sobre traducir, no explicar demasiado. Intento mantener el misterio, mantener lo que está en el texto para entregarlo así al receptor, al lector. Sí, sí. Pues primero, gracias, estuvo bastante interesante. Eso de la sobreinterpretación siempre es un punto importante, sobre todo cuando somos literatos. Siento que uno siempre está en el riesgo de ir más allá de donde quiere el autor, sobre todo cuando hay valor en ese suspenso, en ese silencio, en eso siempre es un error que está muy latente. Y me gustaría hacer un ejercicio de comparación con lo que hiciste en el último poema que nos explicaste, que a pesar de que, o sea, siento que veo dos cosas. Uno, como que, sobre todo cuando hay en canciones, más que todo, una rima con... Esa es otra cosa. Yo sé, pero digamos, hay una rima con la misma palabra, no sé, se pone por debajo de valor de rima en la misma palabra dos veces, ¿no? Y nada más distinto de la realidad de la poesía, justamente, que pues se puede ver perfectamente cómo antes puede tomar más valor por eso. Y me llamó la atención porque habíamos hecho un ejercicio de traducción sobre el soneto 136 de Shakespeare, Ajá. que justamente juega lo mismo. Dice un sinfín de veces Will en el poema. Y claro, cada una de esas palabras significa una cosa distinta, lo cual hay que interpretar en español y no hay forma de recrearlo en cuanto a sonoridad, porque pues obviamente no siempre va a conseguir la misma palabra, sabiendo que uno sí puede usar el will, digamos, del nombre muy fácilmente. Entonces me encantó el ejercicio porque yo quedé encantado a la vez que hice ese ejercicio y quedé conforme pues con lo que hice, obviamente estudiando y al nivel que uno está de otro lado, ¿no? Pero siento que me abrió una nueva perspectiva de eso, o sea, rimar una palabra con la misma y después traducirla no es tan sencillo como todo el mundo lo pinta. No, Tampoco. no es así. Pero tendría que mirar qué hizo este traductor para entrar con esto. Porque tenía una respuesta a todo realmente. Pero era también, bueno, dotado de una inteligencia bastante única. Y sobre todo, no se daba por vencido nunca. Él traducía también a San Juan de la Cruz. O sea, a él le encantaban las cosas dificilísimas, pero también en las teorías modernas contemporáneas de la traducción existe un concepto de traducción funcional, de una traducción que respeta la función del texto. Y eso, por ejemplo, vale mucho para el teatro. Entonces, se me olvidó, ahora acabo de recordar. Os prometí la versión de sancocho, ¿no? Cómo producir sancocho. Sabéis que hay dos estrategias, ¿no? De extranjerización o de domesticación. Y ahí estamos. O sea, todo depende del objetivo, porque la traducción es también hay una serie de decisiones que debe tomar el traductor y siempre debe tomarlas. Y por ejemplo, si tenemos un texto donde el sancocho funciona como, no sé, un recuerdo de la tierra o de la madre o de la casa o no sé qué, y queremos realmente queremos que nuestro lector polaco o ruso o checo tenga esta misma noción de nostalgia o de sabor. Tenemos que buscar un sancocho local, o sea, tenemos que buscar un plato que sea tan fuerte, tan rico,
que en cada casa se hace diferente, pero que tiene un sabor, o sea, nacionalmente adoptado como el sabor nacional. Yo le pondría, por ejemplo, barsz, por ejemplo, ¿no? Que es una sopa súper rica polaca, pero no solo polaca, ucraniana, y etc. Pero también podemos escribir, o sea, podemos tener en la mente que estamos traduciendo a un autor colombiano y que mi lector, o sea, que mi objetivo es interesar, que mi lector se interese por Colombia y que un día quiera viajar. Entonces ahí yo me olvido de hacerle sentir lo que él ya conoce y le dejo sancocho tal cual para que un día cuando llegue a, no sé, a Cali, cuando llegue a Tuluá, cuando llegue a Popayán, cuando vea sancocho en el menú, diga, ah, esto sí, yo conozco, esto estuvo en este libro. Entonces tenemos siempre dos posibilidades, pero tenemos que tomar una decisión consciente. Normalmente nunca, o sea, no solemos traducir los nombres propios. Comida ya depende, porque como digo, depende de la función, ¿no? Si, por ejemplo, traducís para el teatro y que queréis que el público reaccione y no se le puede explicar, ¿no? Como no hay una posibilidad en el teatro de decir, perdón, todo el mundo sabe lo que es sancocho, sancocho es esto, esto, esto. Entonces hay que optar por algo que ellos conocen, ¿no? Arepa supuestamente no todos, pero no sé, pero una tortilla más. Entonces hay este juego de elementos culturales que se puede dar y que siempre va a ser diferente. Y aquí estamos de acuerdo, cada traducción será diferente y el texto será diferente. La pregunta es qué es lo que funciona. Y también, y eso ya es otra cosa, todos los textos muy grandes que se tradujeron en el siglo XIX, XVIII y XIX nos llegaron en una versión adaptadísima, o sea, nos llegaron a cada idioma en una versión que, madre mía, o sea, está tan lejos del original que es increíble. A Dostoyevsky lo machacaron, lo suavizaron, por supuesto. Se me escapa esta otra francés. A Proust le tomaron sus frases que son interminables, las dividieron en 10. Por supuesto no se habla así, ¿no? En ningún otro idioma, o sea, en francés tampoco, pero era como invisible, entonces lo adaptaron a todo lo que vino, todo lo que viene de otras culturas, o sea, aún más. Y ahora el siglo XX-XXI fue uno de esos siglos geniales donde todo el mundo, o sea, gracias a la globalización también, podemos acceder a los textos originales, podemos comparar versiones, podemos tener una visión crítica, también tenemos una versión postcolonial, tenemos una visión más feminista y aquí se enriquece bastante el pensar. Entonces vivimos en los tiempos interesantes, hasta cuando termine la electricidad y volvamos a las cuevas. Ahora hay que disfrutar. Hola, buenas tardes, estamos por terminar. Pero importante presencia. ¿Otra pregunta? ¿Comentario? Pues yo quisiera hacer un comentario, es que con esto que dices del sancocho, también pienso, por ejemplo, en temas como las estaciones, ¿no? Porque, digamos, cómo traduces cómo el poeta vive esa estación y cómo objetiva ese sentimiento en el poema. Entonces, digamos que siendo como el lenguaje una forma en la que nosotros como interpretamos el mundo, y siendo cada lengua tan distinta y tantas formas de interpretar el mundo, es como muy difícil, no sé, siendo colombiano, leer un poema que se le hace a la primavera, por ejemplo. Entonces me parece también simpática como esa forma en la traducción, donde, digamos, no sé, esas diferentes culturas o incluso como nuestros propios climas Por supuesto, eso por ejemplo, eso lo notaron los traductores polacos de Neruda, porque cuando Neruda dice sur, para él es frío. Cuando los polacos decimos sur, eso es calor. Cuando Neruda dice julio-agosto, es invierno. Y para nosotros julio-agosto es justamente cuando hay, o sea, verano y calor. Sí, pero ¿sabes? Como digo, todo depende. Y luego, bueno, cuando preparas una edición de poemas, ahí tienes la posibilidad de hablar con el lector a través de las notas en pie de página y se puede aprender muchísimo. Se puede justamente entrar, o sea, establecer una relación con el lector
durante varios siglos los traductores tendían a desaparecer. De hecho, se decía que una buena traducción es una traducción que desaparece. Es como si el texto fuera creado en el idioma meta. Y nada más falso. O sea, yo pertenezco a una asociación de traductores de literatura cuyo lema es Shakespeare, que además en polaco tenemos Shakespeare, es tan conocido que tiene incluso su forma ortográfica, ¿no? No le escribimos Shakespeare, le escribimos Shakespeare a la polaca. Porque está traducido todo básicamente, ¿no? Y se lo conoce y decimos Shakespeare. Pero entonces el lema es Shakespeare no escribía en polaco. Sí. Es decir, hola chicos, o sea, despierta que detrás de cada traducción hay un traductor. Por ejemplo, en Japón creo que automáticamente a la hora de publicar una traducción se incluye el nombre del traductor en la tapa. En Europa estamos luchando, en varios países hay una lucha. En Polonia algunas editoriales ya lo aceptan y otras editoriales se olvidan de mencionar el traductor, incluso cuando hablan de la edición, cuando sale un libro, una novela, y siempre, y entonces, otra curiosidad. Si el libro está bien traducido, se dice, el escritor, fenomenal, qué estilo, genial. Si el libro está mal traducido, se dice, traductor, muy malo. Pero si el autor es muy difícil y que el traductor lucha por preservar esta extrañeza, también uno suele quejarse de la traducción. Siempre hay paradojas como más vale el autor del original, ¿no? Porque él se puede permitir todo. El traductor siempre está como luchando contra corriente. Sí. Yo tengo una pregunta como de estas como ediciones que son, pues no solamente, digamos, en muchos casos primeras traducciones, ¿cierto? Primera vez que se traduce José Hierro al polaco, o primera vez que se traduce un autor polaco al español. ¿Cómo diferencia eso de una traducción que este autor ya ha sido muchas veces traducido? Entonces, ¿cómo cambia una traducción de un autor que ya se ha hecho a una primera traducción? ¿Pero dices ahora mismo o a lo Sí, o sea, por ejemplo, ¿qué tiene diferente traducir? Pues, no sé, digamos Neruda, que sí que tuvo mucho contacto, me imagino que hay varias traducciones de Neruda al polaco, así Sí. digo primeras. ¿Cómo es diferente traducir Neruda al polaco o a traducir a, no sé, a otro chileno, Rodrigo Lara, alguien que de pronto tenga menos traducciones al polaco? Entonces, ¿eso cómo cambia el proceso? Ok. Para mí personalmente no cambia mucho en el sentido de que, en Polonia, concretamente en Polonia, hubo un gran interés por la literatura latinoamericana, pero sobre todo prosa, debido a un amor despedido de los polacos por Julio Cortázar. Y entonces había como una editorial de Cracovia, Wydawnictwo Literackie, que entre los años 70 y 80 se dedicó a publicar pero centenares de traducciones. Y ahora estamos revisando estas traducciones, pero no poéticas, no de prosa. Y corrigiendo los errores, porque entonces, a pesar de este interés, no existía internet. Los traductores no podían viajar, en detalle, ¿no? Algunos podían, pero era como más una excepción. Y eso es importante a la hora de traducir tanto prosa como poesía, ir a ver concretamente lo que es un sancocho, ¿no? Por ejemplo, el sancocho tiene un componente de sopa, que si alguien no viaja nunca a comer sancocho se va a imaginar que es otra cosa. Entonces, si yo, por ejemplo, si tengo la idea de traducir Neruda, puedo leer lo que se tradujo antes, pero creo que incluso voy a poder documentarme mejor que antes, ¿sabes? Y otra cosa que cambia, y concretamente en el caso de Neruda, cambió el entorno geopolítico. Además, como es el aniversario, ¿no?, de todo, ¿no? De su muerte y también del golpe de Estado, hicimos una reevaluación de la recepción de Neruda, viendo que básicamente su poesía se nos perdió por el contexto geopolítico, porque en Polonia él llegó como un barrio de comunismo. Y como Polonia, tristemente, geográficamente estaba al revés, entonces los Estados Unidos aquí suelen dominar el paisaje y la Unión Soviética ahí solía dominar el paisaje, entonces
siendo un barrio de comunismo, cuando llegó la libertad, cuando se cayó el muro de Berlín, la gente dejó de leerlo. Y ahora, curiosamente, nos vienen, o sea, hay un cierto interés por la poesía de Neruda joven, por sus poemas de amor, pero eso viene de las páginas web de mierda norteamericanas y vienen de unas traducciones pero horribles del inglés. Pero los chicos, los estudiantes jóvenes de repente descubren que, ah, sí, Neruda escribía también sobre el amor, qué bien, ¿no? Pero se olvidan de que todo estaba traducido, casi todo, muchas cosas, y sobre todo nunca van a leer su canto general, o sea, van a quedarse con estos 20 poemas de amor y una canción desesperada y se acaban de leer. ¿Sí? Yo tenía una duda respecto a las traducciones de Dante Alighieri, que ha sido como tan polémico, traducciones de la historia. ¿De quién? ¿De quién? De Dante Alighieri, la comedia. Ah. ¿Cómo ha sido como esa recepción de la comedia pues, en Polonia? ¿Cómo se han dado esas traducciones? Porque pues, me he dado cuenta que en castellano pues, está esa discusión de mantener la tercera rima o tratar de ser como más literal y como tratar de jugar con las Como formas. Mico, ¿no? ¿Cómo se llama? Juan Manuel Mico. Ah, sí, José María Mico y pues hay varios de todo de Fernández Espejo, está la de Bartolomé, presidente que era argentina. Mira, Pero no sé cómo se llama. tendría que prepararme mejor para contestarte, tendría que consultar las selecciones que existen, pero creo que ahora mismo hay posibilidad de o sea, buscar un camino entre la fidelidad a la rima formal y esta libertad que nos da la poesía contemporánea. Porque eso es también importante. Ahora mismo los grandes poetas riman o no. Los poetas que riman son los poetas raperos. Ellos sí que riman. Y es importante ver que el contexto de la poesía también ha cambiado. Entonces, porque yo acepto evidentemente que en aquella época todos rimaban, pero que a lo mejor sería casi más clásico versar, como yo hice con Calderón, ¿no? Que yo básicamente descubrí esta posibilidad, que tampoco, o sea, yo no sabía que se podía hacerlo, pero lo descubrí trabajando en el teatro, que tú puedes mantener el aspecto formal sin rimas, o sea, mantener el acento, mantener la cantidad de sílabas, que ya es un juego, y lograr mantener un ritmo, y de vez en cuando aparece una rima que puede ser asonante, que también los polacos no distinguen la rima asonante casi, pero la distinguen los raperos. También fue otro descubrimiento. Pero yo soy bastante radical porque soy muy pragmática. Yo creo que, como dije, ¿no? La poesía no nos pertenece a los poetas. O sea, escribimos para publicar y luego ya no nos pertenece. La poesía que no se lee desaparece. Otra cosa, la poesía que no se lee, todo lo que no se lee desaparece. Si algo no se lee, desaparece. De hecho, el mercado literario nos está destruyendo la literatura, porque hay herederos de, herederas de, viudas de, que de repente dicen, no, esto no es posible traducirlo, no es posible editarlo. Y esos autores pasan al olvido, porque la literatura pertenece a las generaciones que leen. Y si alguien deja de leer a alguien, esta persona pasa al olvido. Entonces, creo que casi es mejor volver a traducir y buscar este punto de contacto entre este siglo y los siglos anteriores. Porque evidentemente, bueno, el aspecto exterior ha cambiado muchísimo y va a ir cambiando, pero hay algo en el alma humana que permanece. Y justamente si tú lees mucho, puedes conectarte, ¿no? O sea, puedes leyendo tener esa sensación, como una chispa de algo, ¿no? Por eso leemos, para conectar con los que ya no están, y sin embargo sabemos que algo permanece. Yo cuando leo a Jorge Manrique y tengo que leer a mis estudiantes, siempre les digo que es lo más hermoso y más puro, y veo que ellos se estremecen. O sea, siempre, año tras año, el mes de noviembre, nos toca Jorge Manrique, y yo casi... Y ahora vamos a ver. Y además son chicos que empiezan a aprender español. O sea, ellos entran a principios de octubre sin decir ni mu. Y otros 2 meses más tarde yo empiezo con las jartas diciendo, jartas no las vamos a leer. Uf. ¿Por qué? Porque son en árabe. O sea, porque el idioma ya no existe. Porque es... ¿Ya no existe?
Bueno, no, árabe sí, pero digo, pero ellos no estudian, no saben, ¿no? Yo pasé 2 años intentando aprender, me encanta, pero digo, no puedo con los... No, es que yo hablo árabe, entonces pensé Claro, que ya dime. la lengua que hablo ya no existe. No, pero el idioma, espérate, el idioma de las jarchas, el idioma Sí. y también la manera de Sí, sí, apuntarlo ah, se no se perdió. Tampoco leemos el Catar de Miosit en la versión Sí, sí, romance, porque por favor, niños españoles son capaces. Pero sigue leyendo Nosotros Shakespeare podemos- en la versión que escribió Shakespeare. Dime, Se sigue leyendo Shakespeare en la, no sé, se sigue leyendo Shakespeare en la ¿qué versión sé original de yo? Si Shakespeare. yo soy polaca. Pues, Ni porque idea. esa lengua de Shakespeare ya no existe tampoco. No, pero de hecho en las universidades británicas No. sí ya han ¿Sigue salido, Shakespeare? o sea, sí, pero también han salido para el público adolescente, eso lo sé, porque estudia Pero ya. ni hace Eh, grandes se- se lo leen. no, Hace grandes tampoco. se hacen Leen versiones modernas, adaptaciones. o sea, ya Sí, se sí. entregan para los colegios, se hacen versiones modernas de Shakespeare, ya se circula traducen. no circula tanto los originales. O sea, si tú estás haciendo ya propiamente como un posgrado sobre ese tema, sí, pero hay muchas traducciones al inglés moderno, sí, eso sí, Pero ya. leemos, por ejemplo, nosotros leemos a la poesía barroca, intentando leer en la versión barroca, pero lo hacen los estudiantes de filología polaca, Sí, y sí. nadie, aparte, o sea, nadie lo lee. Porque hubo cambios ortográficos, hubo cambios. Es casi más fascinante cuando tú intentas leer Calderón en esas versiones que están en algunas bibliotecas, no la Biblioteca Nacional de París, y cuando ves cuántas dudas puedes tener a la hora de descifrar la versión, que evidentemente o está, bueno, algunos a mano, pero luego tienes ya las ediciones, pero ahí las letras también son muy fascinantes. Yo tengo muchas ediciones de La vida de sueño, justamente porque hay palabras que nadie sabe cuál era la palabra original, porque hay varias posibilidades. No, pero a lo que yo voy es que es más importante leer, que no leer. Entonces casi me parece que es mejor incluso hacer una adaptación que olvidarlo. Y me parece más importante que mis estudiantes polacos salgan de mi clase después de haber leído toda La vida de sueño en mi traducción, que es bastante más sencilla, ¿no? Que solamente lean, porque ahora la maña es que, o la plaga es que ellos leen solamente los resúmenes. Y eso es horrible, es peor que traducir versión prosa, solamente leen resúmenes. Entonces casi no saborean, ¿no? Es como el plato, como si tú lees la descripción del plato en un restaurante, imagínate. No, pero eso es. Descripción del plato. Pero eso te toma un minuto, ¿no? Y leer una obra o saborear el plato te toma media hora. Por eso estoy un poco en contra de todo elitismo. O sea, creo que perdimos muchísimo a través de ese elitismo. Decir que sí, no, la poesía solamente, personas preparadas. Y en efecto, en cada país. O sea, yo estuve dando clases en los Estados Unidos, los chicos no leen. En Colombia, los chicos no leen. En Francia también estuve dando clases y los chicos no leen. Los estudiantes no quieren leer porque eso cansa. Porque hay una nueva generación que es realmente audiovisual y que ellos no leen. Otra cosa es que hay, no sé si veis, hay estudios que dicen que toda esta generación de los chicos que no leen reconecta con las generaciones muy antiguas de la gente que no leía, porque evidentemente la lectura, la escritura durante varios siglos solamente pertenecía a un promedio, o sea, a un número muy reducido de la población. Y ahora los que no leen están como reconectando con la edad media. O sea, ¿sí? Eso me pareció interesante porque pues hoy tú ves, y sobre todo acá, yo mirando en Colombia también como hemos leído tantas traducciones de tantos autores y traducciones malas, o sea, aquí el mercado editorial pues bueno, imperó mucho las traducciones piratas y pues todo esto pues me hace pensar pues si realmente es tan necesario como pues leer tanto del original en su mismo idioma de eso o más bien pues aún así leer pues asociar una mala traducción pues digamos que pues como dices se puede digamos como enfocar siempre en algunas partes como del texto y eso, pero digamos que pues
es imposible llegar como a la conexión como de lectura con un texto original siendo de otro lugar, o sea, es... No, es siempre un reto, pero yo no creo que sea imposible. Pero no sé si sabes, a muchos autores centroeuropeos llegaron al español a través de las traducciones al inglés. Muchos. Empezando por Czesław Miłosz. Hay muchísimas traducciones de Czesław Miłosz hechas por buenos poetas hispanoamericanos a partir de las versiones inglesas. Y el inglés es además inglés, ¿no? Es un idioma completamente diferente. Inglés tiene una palabra que tiene 10 significados opuestos según el contexto. Y polaco no, polaco es casi más preciso, muy o sea, es realmente opuesto. Pasando por español, que también bueno, es diferente, del sistema diferente. Sí. No, es que ahorita que estás mencionando como ese anhelo de romper elitismos y demás, quería preguntarte, por ejemplo, porque por ejemplo aquí en Bogotá, bueno, en varias partes de Colombia hay una movida literaria juvenil que trata de destruir las fronteras entre esa alta poesía y el hip hop y el rap, por ejemplo, ¿sí? Me pregunto si eso también se presenta, digamos, como esa idea, porque ese movimiento, por ejemplo, aquí en esta universidad, todos los jueves a las 6 de la tarde, de hecho, pues es hasta ahora, porque deben estar ahí en la movida. Y hay un grupo de fácilmente 100 jóvenes, 150 personas que llegan a oír improvisaciones de rap y a oír todo eso. Entonces la poesía, lejos de estar muerta, está muy viva, muy, muy viva. Y me pregunto si ese tipo de diálogo existe también, digamos, con esa poesía popular. Y eso ni hablar, pues ni entremos a hablar también de todas las expresiones populares que unen la poesía con la música, que también abundan en todas las regiones. No sé cómo Pero funciona. yo gracias al rap soy capaz de dar mis clases porque he descubierto el sí rap de music, que es como otra historia de la historia de music, pero en la letra de la canción rap. También existe rap del Quijote. Hubo para celebrar el 5 centenario, había como un espectáculo en Madrid con los raperos y tienen textos excelentes. Entonces, para mis estudiantes es algo como, no solamente vamos a tener que leer esos poemas que no tienen nada que ver. Y además gracias a este contexto contemporáneo, a mí me parece interesantísimo. También ahora mismo, debido al triste contexto geopolítico, y Polonia está en la frontera, y entonces muchos poetas polacos reaccionan escribiendo textos tremendos. Yo también veo cómo funciona la mente de un poeta cuando reacciona a lo que pasa, y es exactamente el mismo principio que acompañaba a este personaje, o estos personajes, porque tampoco sabemos muy bien, que crearon el Cantar de Music. O sea, era reaccionar y que no se olvide, que no se olvide. Entonces, para mí personalmente es muy valioso, y también en el Festival de Poesía de Cali, de donde vengo, también hemos tenido a los poetas raperos que de hecho a mí me parecían de los más interesantes. Porque la poesía, porque la fuente de la poesía, o sea, la lírica, es lírica, o sea, lira, es instrumento y canto, ¿no? Y que la poesía, cuando nacía, no era una cosa que alguien se leía, porque nadie leía, a solas, sino que era una ceremonia donde la gente se juntaba para compartir vino, música y palabra, y para estar juntos, y para reaccionar juntos. Y por eso también me parece interesante reunirnos leyendo, pero no, por ejemplo, a mí no me gusta estar aquí leyendo, no, ahora voy a leer un poema. Por eso digo, ¿quién me acompaña? Porque creo que la literatura, como la comida, como la música, como el baile, es algo que está a estar más solos. O sea, ya no podemos estar más solos, estamos súper solos. Entonces, mejor volver a las raíces y juntarnos. Muchas gracias. No, gracias por esta paciencia, gracias por permitirme cargar mi teléfono.